Information Workers. Más datos, más productividad. Este espacio sea muy valioso para cada uno de ustedes y le doy la bienvenida y la palabra a William Alarcón, responsable de Azure para Latinoamérica dentro de Microsoft, quien nos dará una breve introducción. Bienvenido, William. Hola Diana, buenos días y equipo, buenos días, un gusto para todos. Como dice Diana, yo soy William Alarcón, soy el responsable de Azure, todavía no para Latinoamérica, espero pronto, pero sí para Sudamérica. Un gusto estar acá, muchas gracias por el tiempo, por la disposición y por el interés. La idea de la sesión de hoy, yo me voy a tomar un par de minutos nada más introductorios, pero es ver casos de la vida real en el uso de la inteligencia artificial. Como algunos de ustedes saben, nosotros, Microsoft, estamos arrancando año fiscal. Nosotros tenemos año del 1 de julio al 30 de junio. Recién estamos arrancando nuestro Fiscal Year 25. Y uno de los objetivos principales para nosotros en este año es la adopción de inteligencia artificial de nuestros clientes. Y fíjense que hablo de adopción. Nosotros ya llevamos un año, un poco más, con el tema de inteligencia artificial. Somos la empresa de tecnología pionera y líder en los temas de inteligencia artificial. Si han visto nuestro portafolio, actualmente todos nuestros productos tienen soluciones de inteligencia artificial. Y justamente en la sesión de hoy lo que vamos a ver es casos prácticos de uso de esta tecnología, de uso de esta tecnología en el diario vivir. Es para mí un placer poder trabajar con Information Workers. Ya venimos trabajando hace bastante tiempo, son partners de Microsoft hace creo que 14 años más o menos, y tienen soluciones muy, voy a llamarlo empaquetadas, que permiten hacer ese plug and play hacia la inteligencia artificial mucho más rápido que si hacemos el desarrollo desde cero. Nosotros tenemos las dos opciones desde fábrica. O vendemos nuestro producto ya con la solución de inteligencia artificial puesta, o tenemos la opción, y es parte de nuestra estrategia corporativa, de democratizar la inteligencia artificial, dando acceso a las soluciones puntuales que cada cliente quiera usar. Nosotros, como ustedes saben, hace 2 años mencionamos y anunciamos el acuerdo global con OpenAI. Usamos nuestro principal motor de inteligencia artificial generativa es OpenAI en un acuerdo corporativo con una ventaja para el mercado, y es que cumple en el uso de este modelo de inteligencia artificial. Cuando está dentro de Azure, tiene todas las condiciones de seguridad y de compliance que nos caracterizan en el mercado. Entonces, ustedes cuando están usando este tipo de tecnología dentro de Azure, están cumpliendo o están siendo cubiertos por todas las normas de manejo de información que tienen todos los productos de Microsoft, y es una diferencia en el mercado y una ventaja competitiva que nosotros tenemos. Entonces, la idea de la sesión, como les digo, es ver casos ya desarrollados, ya listos de implementación, que ha desarrollado el equipo de Information Workers usando nuestra tecnología, y que pues va a ser muy fácil para ustedes adaptarlo en su diario vivir. Sin mucho más por decir, ya le doy el paso de vuelta al equipo de Information Workers, no sin antes agradecerle el espacio y cualquier duda o inquietud, pues a un clic de distancia. Gracias, Diana. Gracias, William. Bueno, en este momento le doy la palabra a John Jairo Bocachica, gerente general de IW. Sigue, John. Hola Diana, hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia. Como lo decía William, y también como lo decía Diana, la idea de hoy es que hablemos de temas de inteligencia artificial. Para muchos de ustedes posiblemente pueda ser una charla muy básica, porque no vamos a entrar a aprender a hacer modelos ni nada de esto, pero sí quise también para este caso puntual tocar un tema interesantísimo, y es el entender cómo funcionan las cosas dentro de los modelos de inteligencia artificial. Porque algo que hemos visto, y lo he visto yo personalmente en muchísimos clientes, es que pareciera que esto hiciera como magia, ¿no? Pareciera como, oiga, esta vaina cómo funciona, como qué pasa detrás de cámaras. Realmente, ¿cómo hacemos para que esto pueda ser aplicado dentro de la organización? Hay muchísimas dudas en temas de seguridad. Oiga,
cuáles son mis datos, cómo yo voy a entregar mi data a un modelo para que luego vaya a utilizar la data de mi compañía bajo qué parámetros. Entonces hay muchísimas dudas también alrededor de todo esto, pero esta charla es enfocada en cómo hacemos mejor nuestro trabajo diario, cómo hacemos para aprovechar la inteligencia artificial en ser más rápidos, en mejorar o en ser más eficientes, en lograr tener ese valor agregado que realmente ese tipo de herramientas me van a brindar. Durante muchísimos años hemos venido hablando de transformación digital y desde un segundo yo voy a compartirles mi pantalla eh, para que ahorita veamos la presentación, pero durante muchísimo tiempo vinimos hablando de transformación digital, durante muchísimo tiempo comenzamos a hablar de modelos de inteligencia de negocios. Durante muchísimo tiempo hablamos, de un segundo, voy a hacer acá. Durante muchísimo tiempo también hablamos de integración, hablamos de middleware, hablamos de modelos de analítica predictiva. En la industria ha venido pasando demasiadas cosas. Y en esas cosas que han venido pasando, algo que nos ha caracterizado a los que principalmente trabajamos en el mundo de ingeniería es que normalmente comenzamos a quemar un tema, ¿no? Y yo le he dicho también a las organizaciones, oiga, ya estamos también a veces creo que quemando el tema de inteligencia artificial. Toda la gente con la que yo me he reunido, todas sin excepción, hoy en día habla de inteligencia artificial. Todos, todos quieren tener inteligencia artificial, pero yo sí quisiera aterrizar un poquito más todo esto para que veamos cómo funciona. Como lo decía Diana, muchísimo gusto. Yo soy John Jairo Bocachica, yo además soy cofundador de la compañía. Trabajo en temas de data específicamente de hace más de 20 años. Y yo le digo a la gente, yo trabajo en esto desde antes de que esto estuviera de moda, porque hoy en día también está de moda, pero hay que tener cuidado y hay que saber aprovecharla para que realmente se vuelva un acompañamiento o nos ayude en lo que hacemos a diario. Realmente cuando hablamos de inteligencia artificial en el trabajo diario, algo que yo siempre me he cuestionado es si entendemos qué es inteligencia artificial. Yo los invito a que ustedes lo pongan en el chat. ¿Qué es inteligencia artificial? Porque muchas veces comenzamos a hablar de una cantidad de conceptos que se pueden llegar a quedar cortos en algunos casos o en otros casos también se puede comenzar a convertir en lo que los estadounidenses llaman buzzword y es, oiga, como esto ahora es la palabra de moda y es, todos tenemos que hablar exactamente de lo mismo. Es tan interesante entender qué es la inteligencia artificial que muchísimas veces yo me he encontrado con situaciones en donde la gente dice, es que hay que meter un modelo de inteligencia artificial, aunque no se necesite. También nos hemos encontrado casos, y seguramente ustedes lo vivieron, pasando la época del blockchain, ¿no? En donde todo queríamos hacerlo con blockchain. Absolutamente todo queríamos hacerlo con blockchain, pero no todo requería blockchain. Ahora, en inteligencia artificial se pueden hacer cosas maravillosas y hoy vamos a ver algunas, pero no todo requiere inteligencia artificial. También tenemos que hacer un trabajo bien importante en toda la estructura de la organización. Y aquí hay un trabajo súper interesante con Microsoft, y es cómo yo comienzo a tener un buen lago de datos, porque la inteligencia artificial, por más inteligente que sea, si entra basura, sale basura. Entonces, siempre, si yo los datos que tengo no son datos confiables, la inteligencia artificial no me los va a arreglar mágicamente. La inteligencia artificial, si yo le entrego un prompt malo, la inteligencia artificial no me va a entregar una salida buena. Entonces, siempre vamos a tener algo bien importante y es tener presente cómo vamos a ir utilizando este tipo de herramientas y tener presente que este tipo de herramientas no son la solución a los problemas que llevamos tecnológicos en la organización. En la organización yo debo tener una estructura muy robusta en términos de cómo tengo mis datos, en dónde tengo mis datos, la limpieza de mis datos, la calidad de mis datos, el gobierno de mis datos. Eso es fundamental, fundamental, porque nuevamente basura entra, basura sale. Entonces, súper, súper importante que lo tengamos presente. La inteligencia artificial no son nada más que modelos de los procesos que realizamos los humanos, que se automatizan de alguna forma. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, buscamos automatizarlo a partir de modelamiento. Yo tengo un profesor que dice, oiga, los modelos no sirven para nada, pero algunas veces sirven para algo. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta eso.
Y es, yo puedo tener unos muy buenos modelos, pero esos modelos no son todo. Súper importante. Y ahí también hay algo bien interesante y es algo que muchas veces la gente me ha dicho y es, oiga, ¿será que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos y simplemente un día la inteligencia artificial va a hacer absolutamente todo? Nadie tiene una respuesta absoluta al respecto. Nadie la tiene. Desde mi punto de vista, no creo que eso pase. Creo que vamos a ir reemplazando tareas. Eso sí lo vamos a ir reemplazando. Tareas que tenemos. Pero no nos va a reemplazar a nosotros como humanos, pero sí va a reemplazar muchas tareas que hacemos normalmente, tareas que además son muy operativas, tareas que muchas veces nos desgastan y que una máquina podría hacer muchísimo mejor que nosotros y que también nosotros como humanos debemos tener de cierta forma la humildad de entender que la máquina es mejor que nosotros en ciertos aspectos. La máquina es mejor que nosotros en ciertos aspectos. Entonces, la inteligencia artificial es eso. Es básicamente la automatización de todas esas tareas que nosotros y el modelamiento de esas tareas que nosotros venimos haciendo de forma tradicional. Ahora bien, herramientas hay de sobra. Esto es súper importante que lo tengamos presente. Ustedes seguramente todos los días se encuentran con herramientas. Es más, cuando estaba entrando a esta charla vi que alguno de ustedes agregó a Fireflies o creo que también agregaron a Read.ai, pero hay muchísimas herramientas. Está ChatGPT, que es el más conocido, ¿vale? ChatGPT es el más conocido. Tenemos a Copilot, tenemos a Fireflies, tenemos a Midjourney, tenemos Synthesia, muchísimas herramientas que están ahí para ayudarnos de cierta forma a lograr ventajas competitivas, a incrementar nuestra productividad, a ser más eficiente en lo que hacemos, pero estas herramientas tienen que estar alineadas realmente con casos de uso. Esto no se trata de un tema exclusivamente de la herramienta, se trata de usar la herramienta adecuada en el momento adecuado. Muchas veces yo me he sentado con mucha gente que se sienta con Midjourney o se sienta con Copilot y dice, es que usted en Copilot puede hacer imágenes. Ahora la pregunta del millón es, ¿y usted para qué quiere hacer imágenes? ¿Qué imagen quiere hacer? Esa es la realidad. ¿Qué imagen quiere hacer? ¿Para qué la quiere hacer? Si yo no entiendo para qué la quiero hacer, pues muy chévere y todo, pero pues ¿cuál es el sentido lógico de todo esto? Realmente no es un tema de herramienta, es un tema del caso de uso. Y aquí hay un tema bien interesante y es entender qué es un caso de uso, cómo yo meto todo esto dentro de la compañía. Un caso de uso, y los ingenieros también tenemos la habilidad de poner palabras complejas en donde no hay que ponerlas, pero un caso de uso no es nada más que una necesidad. Oiga, yo necesito hacer esto y tengo una forma de usar la inteligencia artificial. Ahí está el caso de uso. Entonces tengo el caso, la necesidad, y cómo voy a usar la inteligencia artificial en este proceso. Entonces, cuando yo, por ejemplo, volviendo al escenario que les mencionaba de generar imágenes, cuando tengo una herramienta que me permite generar imágenes de forma automática, muy rápido, con una fricción prácticamente nula, y a la que le puedo entregar muchísimo detalle de lo que necesito, puedo utilizarla para hacer piezas publicitarias. Ya seguramente muchos de ustedes lo están viviendo, en donde entran a aplicaciones bancarias. Hay varios bancos que ya lo están implementando. Aplicaciones bancarias en donde todo lo que están utilizando para temas publicitarios, temas de imagen, los fondos de pantalla, el manejo de logotipos, todo, absolutamente todo lo hacen con inteligencia artificial. Y eso no significa que yo no necesite un diseñador gráfico, porque alguien tiene que tener el concepto gráfico de lo que yo estoy agregando allá. Yo ahorita estoy revisando un escenario en donde, por ejemplo, me dicen, oiga, yo necesito hacer todos los banners de todo lo que va a ir en los correos electrónicos, pero esos banners deben tener una línea de diseño. Y esa línea de diseño la plantea un diseñador. Entonces, miren que la tarea de sentarse a hacer la imagen de pronto en Photoshop o en la herramienta que sea, pues ya no se vuelve tan compleja. Ya necesito, ya puedo saltarme un poco esa parte, no es que no la vaya a necesitar, pero me la puedo saltar. Pero sigo necesitando a ese humano que viene y dice cuál es la línea visual que yo voy a utilizar, cómo es el manejo de colores que yo voy a tener, cuáles son los estándares que yo voy a tener. Por ejemplo, necesito que en mis imágenes nunca aparezcan elementos relacionados con el alcohol o el tabaco. Nunca puede aparecer nada relacionado con alcohol y tabaco. Como yo ya tengo esa línea de diseño, puedo tener unos prompts muchísimo más interesantes. Entonces se trata de tener esos casos de uso muy claros
dentro de la organización, porque a medida que yo tengo esos casos de uso claros, pues voy a ir logrando entender muchísimo mejor cómo puedo ir aprovechando la inteligencia artificial a mi favor. Bien, dentro de todo esto aparecen dos conceptos que yo les mencionaba ahorita antes de iniciar la charla. Oiga, me interesa que todos tengamos claro estos dos conceptos, saber entre todos, perdón, saber entre todos realmente qué significa cada una de estas cosas. Aparece un concepto que es los embeddings, y esto lo traigo a colación porque nuevamente mucha gente me ha preguntado cómo funciona esta vaina por detrás. Y aparecen las redes neuronales generativas antagónicas, que son las GAN, básicamente. Y esto es básicamente lo que me permite hacer que tanto los modelos de inteligencia artificial generativa de texto funcionen, como los modelos de inteligencia artificial generativa de imagen funcionen. Y cuando hablamos de texto, es donde estamos hablando de un ChatGPT, en donde estamos hablando de un Copilot, cuando estamos hablando de generativas de imagen, estamos hablando de un DALL-E, estamos hablando de Copilot también, estamos hablando de Midjourney. ¿Cómo funcionan detrás de cámaras? Ahí aplica también temas de video, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto detrás de cámaras? Los embeddings básicamente lo que nos permiten es poner en un espacio multidimensional. Aquí lo tenemos solo de 3 dimensiones, pero en la realidad es que esto es de muchísimas dimensiones. Y esas muchísimas dimensiones lo que nos permiten es tener las palabras ubicadas en esas dimensiones. Y esto es lo que conocemos como modelo, como una vectorización. La vectorización no es nada más que, oiga, yo voy a tomar una palabra, cualquiera de las que tenemos acá, voy a poner aquí el láser un momento, pero voy a tomar una de estas palabras y la voy a ubicar en el espacio a través de un sistema numérico. Cuando yo escuché este concepto por primera vez por allá en el 2008, 2010 más o menos, me parecía un tema bien complejo de entender. Y es que mucha gente decía, mire, tenemos que lograr hacer operaciones matemáticas con una palabra. En el momento en el que yo logro hacer una operación matemática con una palabra, poder aprovechar esa palabra para realizar diferentes acciones se va a volver mucho más fácil. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Simplemente le dábamos a la palabra un número, solamente le dábamos un número. Pero ese número no me permitía hacer una operación matemática. Ese número simplemente me permitía ubicarla en un espacio. Pero a medida que vamos mejorando los modelos, y ahí es donde ustedes muchas veces cuando escuchan en la gente de OpenAI que dice, oiga, esto lo entrenamos con 1 millón de parámetros, ahora con 100 millones de parámetros, ahora con 100.000 millones de parámetros. Esos son básicamente la cantidad de números, vamos a ponerlo de esa forma, que estamos generando dentro de las palabras, es decir, cuántas dimensiones yo puedo agregarle a cada palabra. Y nuevamente, a medida que yo puedo hacer una operación matemática con una palabra, voy a lograr poder implementar modelos de inteligencia artificial de una forma muchísimo más eficiente utilizando palabras. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí está simplemente un tema de redes, pero mire que está muy relacionado con información de data, ¿no? La accuracy, que se usa en modelos de analítica predictiva, los objetivos, la instancia, el transfer, matrices de confusión. Miren que son palabras que comienzan a relacionarse de cierta forma y están relacionadas en una de las dimensiones. Si yo utilizo la palabra confusión relacionada específicamente con el mundo de ciencia de datos, estoy hablando de matrices de confusión. Pero si yo uso la palabra confusión pensando en una conversación entre dos humanos, posiblemente es porque algo no me queda tan claro. Entonces miren que además, cuando yo uno múltiples palabras, puedo comenzar a tener otro tipo de vectores, es decir, esto se comporta matemáticamente de una forma diferente. ¿Esto qué significa? Que además comenzamos a aplicar algo que es el contexto. Y el contexto es fundamental en este escenario. Yo no puedo trabajar solamente con la palabra, que era lo que hacíamos originalmente. Originalmente trabajábamos con la palabra. Yo a la palabra confusión le daba simplemente un número, pero si lo encontraba bajo el contexto, dentro del contexto de una conversación de dos humanos, versus encontrarlo en el contexto de un paper de inteligencia artificial o de analítica predictiva, para mí eran exactamente la misma palabra. En este mundo, no. En el mundo de inteligencia artificial, no. Entonces, cuando hablamos de los embeddings, súper importante que lo tengamos presente, porque es ese proceso que va dando valor. Entonces, muchas veces por eso cuando yo escribo un prompt en ChatGPT o en Copilot y ese prompt no tiene un buen contexto, la salida que voy a tener no es la adecuada. A medida que yo voy dando un muy buen contexto, la salida que voy a tener es mejor.
Entonces es bien importante que lo tengamos presente. Y eso también da pie a cómo yo utilizo los modelos de inteligencia artificial para que respondan sobre la información que yo tengo. Entonces, cuando yo doy ese contexto, si yo tengo un modelo específicamente diseñado para mi negocio, el contexto que le debo entregar es específicamente el de mi negocio. Si yo tengo ese contexto, va a ser muchísimo más fácil poder llegar a tener respuestas adecuadas dentro de mi organización. Entonces, muchas veces es importante, o esto es importante que ustedes lo tengan presente, no es para que entremos en detalles técnicos, pero es para que ustedes sepan qué ocurre detrás de cámara. Miren que acá tengo un ejemplo que a mí me gusta utilizar este ejemplo porque me parece que es una forma bien sencilla de entender qué ocurre detrás de cámaras. Imaginémonos que tenemos la ecuación de arriba. Entonces yo digo, oiga, X es igual a la palabra rey, restándole la palabra hombre. Cuando yo a la palabra rey le resto la palabra hombre, posiblemente no tengo una raíz idiomática que me diga qué queda. No sé realmente qué queda. Queda un número. Si yo lo miro desde el punto de vista matemático, queda un número. Y ese número por sí solo no me dice nada. Posiblemente si yo ese número intento ubicarlo en el espacio de palabras, voy a encontrar que esa palabra es muy parecida de pronto a la palabra monarca. Oiga, ok, pero no necesariamente es la resta de rey menos hombre. Entonces yo voy a decir, oiga, esto por allá en la raíz posiblemente queda la palabra no, monarca. Pero yo luego tomo ese número que me queda ahí, ese número de la resta entre rey menos hombre, y le sumo la palabra mujer. Lo que yo esperaría, ¿qué sería? ¿Qué creen ustedes que puede salir de ahí? ¿Qué pasa si yo a esa raíz tomo la palabra rey, le resto la palabra hombre, y ahora tomo ese resultado y le sumo la palabra mujer? ¿Cerca de qué estará? Posiblemente estará cerca de la palabra reina. Posiblemente, posiblemente. ¿Bien? Porque hay muchísimas formas de interpretar ese contexto. Entonces, debo tener presente cómo estoy utilizando todo esto, pero es una forma de comenzar a entender qué es lo que ocurre detrás de cámaras. Por eso mucha gente le dice a uno, oiga, pero ¿por qué un ChatGPT yo le voy escribiendo e incluso le puedo escribir con errores de ortografía y funciona? Porque también esas letras hacen parte de lo que puede llegar a tener la raíz de la palabra. Entonces, por eso si yo le escribo con errores ortográficos, no muy malos, pero si yo escribo con algunos errores ortográficos, voy a ver que los modelos de inteligencia artificial pueden llegar a tener unas respuestas muy adecuadas. ¿Bien? Entonces es importante que tengamos presente cómo funciona todo esto. Y entra otro concepto, ya perdón acá, y este es otro tema importante y es, miren aquí el ejemplo gráfico de cómo yo puedo decir, oiga, yo básicamente tengo unos textos, tengo unas palabras, ¿cierto? Aquí una taza de leche, una pizca de sal, y eso básicamente se convierte en valores numéricos que luego puedo utilizar dentro del proceso, dentro de los procesos de la compañía. Pero ahí entra otro concepto que les decía también, y es el GAN. Y el GAN básicamente lo que busca es entender cómo funcionan los generadores de imágenes. Nuevamente, no es para que nos pongamos muy técnicos, pero para que ustedes entiendan cómo funciona todo esto. Entonces, al final del ejercicio, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos una serie de imágenes reales. Es decir, estos modelos son entrenados con imágenes reales. Yo tengo una cantidad gigantesca de imágenes reales. Gigantesca. Y esas imágenes reales luego son utilizadas para que una red clasificadora diga, oiga, a medida que yo voy teniendo otras imágenes, las voy mezclando y genero una imagen que luego retroalimenta. ¿Esto cómo funciona en la vida real? Imaginémonos en la vida real es el señor que viene y dice, oiga, yo quiero un concepto gráfico para mi compañía. Y ese concepto gráfico que yo voy a tener dentro de la compañía es de perritos y los perritos jugando en un parque. Entonces yo, seguramente como diseñador gráfico, voy a una gran biblioteca de imágenes de perritos jugando en un parque. Luego vengo y creo mi imagen de un perrito jugando en un parque. Y hay un clasificador humano que dice, sí, esto sí es un perrito jugando en un parque. O no, ese no me gusta y yo retroalimento el modelo. Solamente que eso ocurre automáticamente. Automáticamente él va generando esas imágenes y luego él toma la decisión de cuál es la imagen adecuada. Esta sí es una imagen de un perrito jugando en un parque y es la imagen que me entrega. Entonces eso internamente ocurre
miles de veces, o un número gigante de veces, no quiero decir exactamente cuántas, pero ocurre un número gigante de veces, toma la decisión y me determina cuál es la imagen que me va a entregar o las imágenes que me puede llegar a entregar. Entonces, miren que yo quería que entendiéramos estos dos conceptos, porque son conceptos que nos van a aportar muchísimo en el mundo de la inteligencia artificial, porque a veces yo me preguntaba, y cuando estaba preparando esta charla, también decía, bueno, ¿y esto en qué aporta realmente? ¿Cierto? Y aporta muchísimo porque al final del ejercicio lo que buscamos es que ustedes también tengan claro cómo funciona esto detrás de cámaras. Y cuando yo tengo claro cómo funciona esto detrás de cámaras, sé hasta dónde exigirle a una inteligencia artificial. Oiga, ¿cuánto puedo exigirle? Porque ha pasado. Yo he tenido escenarios donde la gente me dice, oiga, pero es que esto no responde exactamente lo que yo quería que respondiera. No, no va a responder exactamente lo que usted quiere que responda. ¿Por qué no va a responder exactamente lo que usted quiere que responda? Porque esto no corresponde a modelos supervisados. Eso significa que esto no sabe exactamente, o sea, dado una entrada A, yo puedo tener muchísimas formas de dar una respuesta. No siempre voy a responder de la misma forma ante la misma entrada. Y ustedes lo pueden probar. Pueden poner dos computadoras al mismo tiempo, dos personas entran a ChatGPT o a Copilot y escriben exactamente el mismo prompt y no van a obtener exactamente la misma respuesta. Eso es importantísimo que todos lo tengamos presente, porque ya voy entendiendo cómo funciona todo esto. Bien, ya voy entendiendo cómo funciona todo esto. Entonces, me ayuda a entender eso. Y como yo les decía, al final del ejercicio esto se trata de casos de uso. Y aquí yo tengo un escenario, y es el escenario de la vida real. ¿Qué nos pasa en la vida real? En la vida real ustedes tienen reuniones. En la vida real ustedes van y se sientan con un cliente. En la vida real ustedes se toman un café. En la vida real ustedes se suben a un avión. En la vida real ustedes toman acciones físicas y luego esas acciones físicas de esas reuniones pues las llevan a una acción digital. ¿Y cómo funciona esa acción digital? Y muchas veces ustedes van a una reunión con un cliente, ¿cierto? Como el caso que tenemos acá en la primera imagen, esa reunión de un cliente, luego ustedes se mandan un mensaje de voz o se mandan un correo electrónico, yo lo he visto, se mandan un correo electrónico con todo lo que hablaron en la reunión con el cliente. O le mandan un correo electrónico al cliente y le dicen, oiga, entonces lo que hablamos en la reunión fue A, B, C y todos los puntos de la reunión. Posiblemente se mandan un mensaje de voz como les mencionaba ahorita, posiblemente toman otro tipo de actividades, posiblemente llaman a una secretaria, posiblemente no lo hacen, simplemente lo mantienen en la memoria. Y luego llegan a la oficina y comienzan a trabajar en todo esto, ¿no? A hacer actas. Hay que hacer el acta de la reunión, hay que generar un correo electrónico con el resumen de la reunión. Y eso es lo que ocurre en la vida real. ¿Qué tal si yo me salgo poco de esa realidad, entre comillas, y comienzo a pensar en, oiga, ¿qué pasa si yo voy a mi reunión, me envío un mensaje de voz, me envío a mí mismo un mensaje de voz, me lo pueden enviar a mi Teams, no pasa nada, me lo pueden enviar a mi WhatsApp, no pasa nada, y luego simplemente subo ese mensaje de voz a una plataforma y proceso el audio y permito que esta tarea que yo normalmente hacía y que me tomaba 1 hora, 2 horas y que además me implicaba recurrir a mi memoria de corto plazo, si es que lo hacía inmediatamente, pero si lo hacía mañana o pasado mañana, ya me implicaba recurrir a mi memoria a largo plazo. ¿Qué pasa si yo dejo que una máquina se encargue de todo esto? Y aquí les voy a mostrar una solución que nosotros tenemos dentro de Information Workers, que básicamente lo que nos permite es esto. Entonces voy a mostrarles acá rápidamente cómo funciona. Voy a entrar a labs.wco.com. Cuando yo entro al portal de Labs, lo que voy a hacer es que tengo la opción de Meeting Summarizer. Y básicamente yo puedo subir cualquier audio. No tengo que agregar la inteligencia artificial o el modelo a la llamada de Teams o a la llamada en Zoom. O, no, simplemente grabo un audio o grabo un video, no pasa nada. Y subo el audio o subo el video. Entonces, si yo subo el audio o subo el video, voy a buscar aquí alguno que tenga de pronto. Entonces voy a subir este y simplemente le digo, haz tu magia y dejamos la opción de la magia. Yo decidí dejar la palabra magia porque sigue sonando bien interesante. Cuando yo subo el audio o subo el video a la plataforma, a mí lo que va a hacer es que me va a llegar un correo electrónico en donde me dice, oiga, yo recibí un archivo con el nombre plan. Aquí simplemente les estoy mostrando
una tarea que yo subí hace unos días, este es de julio, como se pueden dar cuenta lo uso casi a diario. Yo subo simplemente el audio. Después de que subo el audio y el modelo procesa, entonces imaginémonos esto en la vida real, como es el caso de uso. Yo básicamente se lo envié a mi secretaria virtual o a mi secretario virtual. Ahí acaba de llegar el correo electrónico de que ya recibimos el audio o el video. Y mi secretario virtual lo que va a hacer, que es una inteligencia artificial, va a preparar absolutamente todo para mí. Ya, eso es todo lo que va a ocurrir. Va a preparar todo para mí. Entonces me envía luego un correo electrónico donde me dice, oiga, descarga aquí su resumen, descarga aquí su acta, descarga aquí la transcripción minuto a minuto, la transcripción completa en forma de texto. Entonces minuto a minuto es porque yo quiero saber, oiga, qué fue lo qué estaba pasando a cada momento del tiempo. Y también tenemos la opción de chatear con el documento. Y la opción de chatear con el documento no es nada más que abrir un chat en el que yo puedo comenzar a preguntarle cosas. Porque muchas veces a mí la gente me dice, oiga, yo quiero poder, oiga, de qué fue lo que hablamos? Entonces yo le puedo hablar de qué hablamos. Yo le puedo hablar simplemente a la inteligencia artificial que tiene todo el contexto. Ojo, todo el contexto de mi reunión. No tiene nada más que el contexto de mi reunión. ¿Y qué tareas? Solamente tiene el contexto de la reunión. Importantísimo, no divagar. Y eso es el equivalente a como cuando yo hacía la tarea y le preguntaba a alguien y esa persona me comenzaba a hablar de lo que pasaba en la reunión. Es exactamente esto. Lo interesante de esto y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, miren que al final del ejercicio es una forma de tomar todo lo que yo tenía en mi memoria y como yo lo planteo muchas veces es, oiga, vaya a su reunión, salga de la reunión y mándese un audio. Usted tiene memoria a corto plazo muy buena. Usted se acuerda ya de todo lo que hablaron, con quién hablaron, en qué quedaron, qué dijeron, cuáles son las tareas, cuáles son los pasos a seguir. Hágalo. Eso le va a reducir a usted una carga operativa interesantísima. Pero además, si lo vemos desde otro punto de vista, ya ahorita nos llegará al otro, yo puedo descargar el resumen. Oiga, no quiero ponerme a chatear, quiero ver de una vez el resumen, quiero saber de qué hablamos. Entonces ya tengo aquí el resumen de la reunión. Oiga, pero ya no quiero ver el resumen, quiero ver el acta de la reunión. Entonces simplemente veo el acta de la reunión. Todo, absolutamente todo lo que estamos viendo está siendo aprovechado utilizando OpenAI, Azure OpenAI, todo en Azure. Entonces, cuando a mí la gente me dice, oiga, pero es que mi reunión, y yo he escuchado tantas cosas del chat GPT y todo esto corre dentro de Azure OpenAI. Eso significa que esa data es exclusivamente de ustedes. Esos datos no son utilizados para entrenar el modelo, esos datos no son utilizados para mejorar el modelo, esos datos son datos privados de la organización, súper importante. Entonces yo aquí puedo subir actas o subir reuniones muy confidenciales, lo puedo hacer con toda tranquilidad. Y lo puedo hacer con toda tranquilidad porque todo está corriendo bajo los parámetros de seguridad y privacidad de los datos que Microsoft tiene conmigo al momento de utilizar Azure. Bien. Entonces, esta es una forma también de sacarle provecho a la inteligencia artificial. Pero tenemos otros casos. Tenemos casos, y este caso es bien, bien común, en donde normalmente la gente me dice, oiga, yo tengo una bodega de datos espectacular. No se imagina, tengo bodegas de datos, lagos de datos, tengo una gran cantidad de cosas. Pero a pesar de que tengo todo esto, al final del camino hay alguien que llama a alguien y le envía un reporte impreso. Estamos en el año 2024. Todavía hay organizaciones que envían un reporte impreso y no tiene que ser impreso físicamente como lo tenemos en la imagen. Un reporte impreso puede ser perfectamente un reporte en un PDF exportado que alguien envió por correo electrónico. Eso es impreso. Eso está impreso realmente. ¿Y cuál es el problema de eso? Que al final del ejercicio se traduce en alguien llamando a alguien a preguntarle información de ese reporte. Y esto seguramente ustedes lo viven en la vida real y hoy en día ustedes lo viven. Ustedes envían un reporte a la gerencia, ustedes envían un reporte a la gerencia general o a la gerencia financiera o a la gerencia de recursos humanos, a la gerencia comercial y después de enviar el reporte a alguien que llama a alguien más y le pregunta, oiga, pero es que usted me envió el reporte y me dijo que nos fue bien en ventas, pero ¿cuál fue el producto que más se vendió? Oiga, ¿y esos productos en cuáles ciudades lo estamos vendiendo más? Oiga, ¿y cómo nos fue en enero? ¿Y cómo nos fue en el año pasado?
y comenzamos a tener esas conversaciones. Y tenemos esas conversaciones entre humanos, que es completamente válido, pero muchas veces no se trata de lo que yo tengo tecnológicamente en mi base de datos, sino de esa conversación que yo estoy teniendo. Entonces, ¿qué tal si yo me voy a un modelo que me permita chatear con datos? Entonces, miren acá, yo tengo este modelo acá, y este modelo básicamente está conectado a una base de datos, SQL, y así como está conectado a SQL, puede estar conectado a cualquier motor de base de datos que ustedes tengan dentro de su compañía. Y como está la base de datos, yo puedo hacerle preguntas. Voy a decirle cuánto fueron las ventas en 2024. Vamos a preguntarle por este año. Y posiblemente pues, me dice, oiga, pero si en 2024 no tengo ventas. Esta es una base de datos, esta es una base de datos de ejemplo, claramente. ¿Cuánto fueron las ventas en 2008? Bien, vamos a hacerle aquí las ventas en 2008. Y yo sé que tengo data del 2008. Y me dice, oiga, pues en el 2008 fueron $956,000. Oiga, ¿y cómo fueron por mes? Entonces yo le puedo preguntar cuántas fueron las ventas mensuales y me va a entregar la información de cómo estuvieron las ventas. Oiga, pues yo tengo información de junio y fueron 708,000. ¿Y cuál es el producto más vendido? Entonces, eso que teníamos en el caso de uso de, oiga, yo llamo a alguien y le pregunto, lo tenemos acá. Usted puede preguntarle a un modelo de inteligencia artificial. Y este modelo de inteligencia artificial, ¿qué está haciendo detrás de cámaras? Detrás de cámaras está preguntándole a una base de datos. A una base de datos. Entonces, muchas veces ustedes tienen su data warehouse y tienen unos tableros de control espectaculares, pero tener el data warehouse y tener unos tableros de control espectaculares muchas veces no es suficiente. No es suficiente. Entonces yo muchas veces tengo que entrar a estar preguntando constantemente cosas adicionales. ¿Y por qué pregunto cosas adicionales constantemente? Porque dentro de mis necesidades organizacionales está comenzar a tomar decisiones. Entonces, si yo soy el gerente de producto, quiero saber cómo le fue a mi producto. Pero si yo soy el gerente de zona, quiero saber cómo le fue a mi zona. Pero si yo soy el gerente de la ciudad, quiero saber cómo le fue a mi ciudad. Pero si yo soy de pronto el responsable de la logística, quiero saber cómo está toda la cadena logística. Entonces yo, dependiendo de mi rol, yo voy a hacer diferentes preguntas al modelo. Lo interesante de esto es que yo le puedo preguntar de acuerdo a mi rol. Le puedo preguntar cómo necesite y cuándo necesite. Lo interesante también de todo esto es que además podemos tomar la información y estar respondiendo constantemente. No estamos limitados a, oiga, es que el señor que responde solamente está disponible hoy o el señor que responde se fue de vacaciones y estamos preparando el informe de junta directiva y entonces, ¿cómo hacemos? No, yo le puedo preguntar en cualquier momento, desde cualquier lugar. Eso que acabamos de ver, nosotros lo integramos también a Teams. Eso significa que ustedes pueden decir, oiga, en mi empresa yo tengo Teams y lo que quiero es que la gente pueda simplemente abrir su Teams, chatear con un robot y que ese robot comience a responderle todo lo que necesite en términos de datos. Entonces se vuelve un tema bien, bien interesante. Pero en la vida real también tenemos otros escenarios. Tenemos escenarios como, por ejemplo, la transcripción de documentos. Eso es algo que en muchas compañías, y seguramente ustedes de pronto no, pero de pronto sí, lo viven todavía. Llegan pilas y pilas de documentos. Y esos documentos, nuevamente, no necesariamente tienen que llegar físicamente. Pero esos documentos luego alguien los transcribe. Todavía pasa. Fórmulas médicas, demandas, contratos para aseguradoras. Toda esa información llega escrita a mano. También puede llegar perfectamente escrita a mano alzada, ¿no? Vale. Entonces, les estaba comentando de la importancia de todo esto. Perdón, voy a poner acá. Les estaba comentando de cómo todo esto se vuelve caótico y al final del camino uno puede comenzar a aprovechar ese tipo de tecnologías. Entonces, también nosotros tenemos un modelo enfocado en este caso de uso, que es el Forms Filler. ¿Y el Forms Filler qué me permite? Voy a abrir aquí este documento. Este es un documento simplemente de una demanda, eso está en la rama judicial, es un documento público,
Así que no hay problema que lo utilicemos acá. Pero básicamente es, oiga, la rama judicial del Poder Público, en Cartagena, hay un demandante, hay un demandado, hay un informe secretarial, hay unos valores, bien, hay un firmante. ¿Qué pasa si yo quiero transcribir toda esta información en una base de datos? ¿Qué pasa si yo quiero tomar esta data y quiero ponerla en un sistema transaccional? ¿Qué pasa si yo quiero luego tomar decisiones? Quiero saber cuántas demandas ha puesto la vivienda. Quiero saber cuántas demandas le han puesto el señor Joaquín Moreno. Yo puedo tomar ese tipo de modelos y aprovecharlo en este tipo de escenarios. Entonces voy a venir acá. Perdón. Y voy a ir aquí al Forms Feeder. ¿Y qué me permite a mí Forms Filler? Me permite, en este caso, extraer la información en un formato estructurado. Vamos a sacarlo acá simplemente de forma más sencilla. Entonces voy a decirle aquí, dime quién es el demandado, ¿cierto? Dime quién es el demandante. Quiero saber el objeto. Quiero saber la fecha, si está. Quiero saber la ciudad. Simplemente quiero extraer esa información y voy a cargar el documento de PDF. Entonces, algo bien interesante aquí, simplemente subo el PDF, pero algo bien interesante aquí, y ahora alguien me mencionaba en el chat, que cuál es el valor de IW en todo esto. Todo esto está pificado. Todo esto además está siendo implementado y probado previamente. Entonces, esto lo que significa es, oiga, usted puede hacer la implementación, claramente. Alguien decía, oiga, pues eso lo hace ChatGPT. No lo hace ChatGPT, lo hacen las APIs. También es súper importante, ¿no? Si usted a ChatGPT divaga. También alguien me hacía una pregunta y me decía, oiga, ¿y cómo elimina los comentarios? Los elimina porque simplemente no hacen parte del contexto general de la reunión. Hemos hecho pruebas y hace poco lo probamos con una reunión en donde parte de la reunión también dijimos, oiga, hay que reunirnos, tomarnos un cóctel, de pronto comernos una pizza. Y se habló durante la reunión, dentro de la grabación está, pero cuando vamos a ver el acta de la reunión, en el acta de la reunión no aparece esa información. No aparece que coordinamos el comernos una pizza ni que vamos a tomarnos un cóctel, porque no hacía parte del contexto general de la reunión. Entonces, como no hacía parte del contexto general de la reunión, no queda dentro del documento. Ahora, si toda la reunión se trata de coordinar un grupo de amigos para comerse una pizza y tomarse un cóctel, claramente va a aparecer. Entonces, miren aquí el Forms Filler. El Forms Filler además me devuelve una información en un documento JSON, donde me dice, oiga, el demandado es Joaquín Moreno, el demandante es el Banco de la Vivienda, el objeto es la liquidación de costas. Si miramos el documento, simplemente lo redujo a eso. Entonces, yo puedo saber de qué se trata todo esto. Bien. Y además, yo puedo entender, y voy a volver acá, pues no tengo una fecha especificada y en la ciudad de Cartagena. ¿De dónde extrae la ciudad? Porque es que en ningún lugar dice, simplemente del entender que Cartagena corresponde a información de una ciudad. Oiga, esto es una ciudad, entonces yo debo extraerlo de ahí para poder decir de qué se trata todo este proceso. Entonces puedo extraer esa información, entonces aquí ya está liquidación de costas, bien. Entonces puedo simplemente ir haciendo ese proceso. Este proceso ya lo hemos implementado en grandísimas cantidades de datos. Entonces, ya hemos hecho las pruebas con, oiga, yo le voy a entregar a usted 2.000, 3.000 documentos PDF y quiero extraer esa data y guardarla dentro de una base de datos. Ya lo hemos hecho, ya el modelo permite hacerlo. Entonces, ya al estar todo completamente apificado, lo que uno puede comenzar a hacer es, oiga, para el proceso, por ejemplo, con el tema de la extracción de datos, ya están las APIs. Ya ustedes pueden decir, quiero simplemente conectarlo a mi base de datos que puede estar en Azure, por ejemplo, que es un Synapse o que es Fabric o que es una base de datos OLTP en SQL o en MySQL, no importa. Quiero conectarme a esa base de datos y quiero comenzar ya a obtener respuestas. En el caso de uso del generador de reuniones, ya está pificado, porque uno de los escenarios es envío uno a uno, pero otro de los escenarios a grandes volúmenes es, yo tengo 2.000, 5.000, 10.000 llamadas del call center y quiero extraer de todas esas llamadas información. Pero además, todos los casos de uso se pueden comenzar a combinar. Tenemos casos en donde nos dicen, yo quiero saber simplemente a través del sistema, por ejemplo, como el Forms Filler, quiero extraer quién habló, con quién habló, cuánto duró la llamada. Entonces lo extraigo en forma estructurada. Extraigo toda esa información de forma estructurada y la pongo dentro de una base de datos.
ya todo está listo para ser utilizado. Ustedes pueden decir, oiga, yo quiero poner esto dentro de mi compañía, ya podemos comenzar a ponerlo dentro de su compañía. Entonces, al final del ejercicio es el aprovechamiento de este tipo de modelos. Pero uno de los grandes también valores de Information Workers es no solamente nos quedamos en la implementación de estos modelos, esto lo hace realmente lo puede hacer cualquiera. Es como yo además puedo aprovechar la información de mis bases de datos, de lo que ya tengo dentro de la compañía para cruzarlo, para hacer nuevos modelos. Quiero hacer un modelo para, por ejemplo, hacer el forecast de la compañía. Quiero hacer un modelo para hacer la predicción de entregas de mi compañía, deserción de clientes, deserción de empleados, mantenimiento de productos, mantenimiento de planta productiva, mantenimiento de dispositivos, de planta física. Eso se puede hacer. Y eso hace parte de los modelos que uno puede comenzar a implementar. Entonces, por eso yo les hablaba, esto no solo se trata de un tema de herramienta, se trata de el aprovechar los casos de uso que yo tengo dentro de la compañía. Y aquí yo quiero invitarlos a ustedes a que nos cuenten si tienen casos de uso. Oiga, yo dentro de la compañía tengo unos casos de uso o quiero identificarlos. Y ahí nosotros les ayudamos a identificar los casos de uso en donde ustedes pueden aprovechar la inteligencia artificial dentro de su compañía y no solamente aprovecharla, sino también aquellos en los que no lo necesitan, seguramente. Porque muchas veces también la presión que ocurre de hay que implementar se vuelve un poco compleja. Nosotros los ayudamos a ustedes a entender en dónde hay un caso de uso, cuál es el caso de uso, si eso no es solucionable con inteligencia artificial, y posteriormente les ayudamos en el proceso de implementación. Ya tenemos casos de uso listo, pero también ya tenemos casos de uso listos, perdón, pero también tenemos servicios de consultoría en donde nos sentamos con ustedes a definir esos casos de uso para que ustedes les saquen el mayor provecho posible. Si tienen casos de uso o quieren que nos sentemos con ustedes a identificarlos y ayudarles a entender cómo sacar provecho de la IA dentro de su compañía, déjenoslo saber también en la encuesta. Eso es supremamente importante para nosotros. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Information Workers, más datos, más productividad.